Hermanos, muy buenas noches. Espero que están disfrutando este tiempo de Semana Santa. Lindo tener estos días para recordar el amor del Señor para nosotros y el gran poder con el cual Él resucitó de los muertos hace 2000 años. Permítame preguntarles a manera de reflexión esta noche, ¿qué es lo que el día de la resurrección de Cristo realmente significa? Yo sé que lo tenemos en nuestra agenda. Cada año en todo el mundo se celebra Semana Santa, el día de la resurrección. Pero en realidad, ¿qué significa? Para muchas personas no es más que una fecha para salir de vacaciones. Interesante que el gobierno había decretado medidas para todos quedar en casa durante este fin de semana y la gente que hizo adelantó su viaje. Un montón de gente salió. Escuché de caravanas de personas de Lima yendo hacia el norte para ir a las playas del norte de nuestro país. ¿Por qué? Porque es Semana Santa. Para muchas personas, Semana Santa es nada más que un tiempo de vacaciones durante el año. Pero si pensamos un poco más seriamente, nos daremos cuenta que esta es la segunda Semana Santa en cuarentena. Parece increíble, ¿no? El año pasado tampoco estuvimos en la iglesia. Ya van 2 Semanas Santas que estamos en la pandemia. Y la pregunta es, ¿será la última? Porque hay mucha gente confundida, ¿no es cierto? Quizás tú estás confundido. Las vacunas ya se están aplicando. En Chile, por ejemplo. Decían que Chile estaba avanzando tremendamente las vacunas, pero ¿qué es lo que acaban de decretar en Chile? Cierre de fronteras. Nadie entra, nadie sale. Y uno piensa, ¿qué está pasando? Se supone que con las vacunas esto se acababa. Pero en Europa, Alemania, Francia, España, hay un temor de una tercera ola, aunque tengan la vacuna. Y mucha gente está confundida hoy en día. Y mucha gente honestamente se está preguntando, ¿y cómo irá esto a terminar? ¿Qué va a pasar? Hace 2000 años, los discípulos estaban en algo parecido. Obviamente no una pandemia, pero estaban confundidos. Y la lectura que Ángel hizo esta noche, tenemos a estos discípulos bastante confundidos, bastante confundidos. 3 años antes, ellos habían tomado contacto con el Señor Jesús. Ellos creían que Jesús era el Mesías. Y la verdad era que había abundante evidencia. Piensen en los milagros que él hacía. Piensen en la multitud que él pudo alimentar. Piensen en los muertos que él pudo resucitar. Hermanos, día tras día estos discípulos estaban totalmente convencidos la persona que ellos habían dejado todo para servir era nada menos que el Mesías y quizá algo más todavía. Ya estaba entrando en sus mentes la extraña posibilidad de que Jesús de Nazaret no era solo un hombre, era divino también. Ahora, durante esos 3 años, el Señor había entrado en conflicto con muchas personas. Y saben una cosa, los discípulos nunca vieron al Señor perder, ¿no es cierto? Nunca perdió. Los expertos en la ley venían con preguntas capciosas, el Señor Jesús las respondió con total tranquilidad.
La gente lo tomaba a la fuerza para llevarlo afuera a matarlo. El Señor simplemente caminaba por el medio de ellos y se iba. Increíble. Pero unos días antes de este evento, los discípulos fueron testigos de esa noche que soldados y la guarda del templo lo arrestaron en Getsemaní. Nunca habiendo visto a Cristo perder, estaban seguros algo él iba a hacer, pero no lo hizo. Y lo juzgaron y se burlaron de él y lo flagelaron y le pusieron una corona de espinos. Luego lo llevaron afuera de Jerusalén, lo colgaron en la cruz. Yo no sé qué estaría pasando por la mente de los discípulos. Yo me imagino que alguno de ellos estaría pensando, en cualquier momento el tipo Sansón va a reventar todo y va a acabar con toda la gente y declararse como rey. Pero no pasó. Murió en la cruz y lo enterraron. Su mundo se acabó. Todos sus sueños se acabaron. Y al tercer día empezaron a correr rumores que había resucitado. Francamente no lo podían creer. Pensaba que las mujeres estaban un poco desequilibradas mentalmente. Pero lo vieron 2 veces, todos juntos. Era innegable que Cristo había resucitado. Eso fue en Jerusalén. Luego les dijo, vayan a Galilea, donde he desarrollado todo mi ministerio, espérenme allá. Así que los discípulos se van de Jerusalén al norte de Galilea y están ahora esperando. Pero están confundidos. ¿Por qué? Bueno, porque antes ellos vivían con Cristo, caminaban con Él. Durante el día se acostaban en la misma casa, durante la noche tomaban desayuno juntos. El Señor nunca estaba fuera de su vista. ¿Y ahora? Ahora aparecía y desaparecía. Y mucho tiempo no estaba con ellos. La cosa era muy diferente. Y los discípulos entendían eso. Nada era igual. Y están aquí en el norte, no saben qué hacer, esperando, qué sé yo. Vamos a ver esta noche 3 lecciones que podemos aprender de esa mañana en Galilea, empezando la noche anterior. En primer lugar, noten conmigo la decisión del apóstol Pedro. Miren versículo 3. ¿Cuál fue la decisión del apóstol Pedro? Simón Pedro le dijo, voy a pescar, voy a pescar. Bueno, se esperaba de Pedro, ¿no es cierto? Siempre el más impulsivo. Y él toma una decisión, voy a pescar. ¿Por qué lo hizo? Bueno, me imagino que en primer lugar, porque estaba un poco aburrido. Pedro no era como quizá Juan, no era una persona contenta de estar ahí sentado todo el día sin hacer nada. No, Pedro tenía que hacer algo. Y como Cristo no aparecía, él dijo, yo me voy a pescar. Pero esta afirmación, voy a pescar, esconde algo también. Es una declaración personal. ¿Por qué lo digo? Antes de conocer al Señor, ¿qué era Pedro? ¿Cuál era su profesión? Bueno, era pescador, ¿no es cierto? Y cuando tomó contacto con Cristo, un día el Señor Jesús le pidió dejar todo, toda la vida de la pesca para seguirle a Él.
Y Pedro decidió hacerlo. Pedro dejó todo para seguir al Señor. Estaba convencido que él era el Mesías. Pero las cosas han cambiado ahora. No solo porque Cristo había muerto, eso era trágico, pero el mismo comportamiento de Pedro dejó mucho que desear, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que pasó? Aunque se jactaba de estar dispuesto a morir por Cristo, y aunque Cristo le indicó, me vas a negar 3 veces, eso es exactamente lo que Pedro había hecho. Lo había negado. ¿Y él ahora qué siente? Francamente, creo que Pedro siente, ¿y para qué esperar más? ¿Para qué soñar que voy a seguir con Cristo? Aunque Cristo haya resucitado, yo soy el problema, piensa Pedro. Yo soy el problema. Yo he fallado al Señor Jesús. Mejor me olvido de esto de seguir al Mesías, me olvido del plan de Dios y me dedico simplemente a pescar. Vuelvo a mi vida normal. Es lo que Pedro estaba diciendo aquí. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez hemos sentido que hemos fallado al Señor terriblemente? Y al darnos cuenta de lo que hemos hecho, sentimos nuestras vidas nunca más serán igual. Y la verdad, a veces hasta les da a algunas personas el deseo de tirar la toalla. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué llamarme evangélico? Después de lo que yo he hecho, soy un fracaso. Y mejor me vuelvo al mundo. Gran error. ¿Saben por qué es un gran error pensar eso? Porque Cristo ha resucitado. ¿Y sabe la diferencia que la resurrección de Cristo hace? Él puede arreglar la peor situación humana. Lo hizo para sí mismo. No hay nada peor que morir. Morir en la cruz del Calvario. Nadie pensaba que había esperanza para él después, pero resucitó. Y resucitó para dar esperanza a toda la raza humana. Y si esta noche estás luchando con la desesperanza, si esta noche tú sientes que has fracasado como persona, has fallado al Señor, que tu vida ya no tiene sentido, ¿para qué seguir haciendo un esfuerzo? Cristo resucitó de los muertos para darnos esperanza. Y vamos a ver cómo Cristo le devolvió a Pedro esperanza y un motivo para vivir. Y espero que el Señor pueda hacer eso contigo también. Cualquier situación que te encuentres, cualquiera que haya sido tu fracaso personal. Vemos ahora la intervención de Cristo. Viene como Cristo interviene en esta situación. Lo tenemos en la segunda parte del versículo 3 hasta el versículo 7. Aunque Pedro decidió ir de pesca, le fue mal. Le fue mal. Miren lo que leemos en versículo 3. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿cuánto pescaron? No pescaron nada. O sea, pescaron que de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. ¿Alguna vez
¿Has pescado en Huanchaco? ¿Has ido de pesca en Huanchaco 12 horas sin pescar nada? ¿Te imaginas cómo te sentirías? Hermanos, yo confieso, no duraría una hora. Si voy a pescar y en una hora no he pescado nada, ya lo dejo, ¿no es cierto? Pero Pedro pasó 12 horas pescando y nada. ¿Se imaginan las emociones de Pedro al final? Pedro siente, ya no sirvo para ser apóstol. Y resulta, tampoco sirvo para ser pescador. Mi vida es un desastre. Es lo que Pedro sentiría, ¿no es cierto? Pero sabes, nada ocurre por casualidad. La razón por la cual Pedro y los demás no pescaron esa noche es porque Cristo ha resucitado. ¿Te parece extraño eso? ¿Acaso Cristo no dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? Tenía poder antes de morir en la cruz. Ahora que resucitado, tiene total poder. Fue Cristo que no les permitió pescar nada esa noche. Él estaba en control de lo que estaba pasando, porque nada ocurre por casualidad, especialmente en la vida de aquellos que conocen al Señor, que han entrado en contacto con Dios. Nada ocurre por casualidad. Claro, a Pedro le llevó un poco de tiempo entender, pero Cristo estaba obrando aquí. En realidad, lo que está por ocurrir aquí esta mañana en el mar de Galilea casi es una repetición de lo que había pasado 3 años antes. ¿Te acuerdas la pesca milagrosa en Lucas, el capítulo 5? Vamos a Lucas 5 un momento para ver este incidente muy parecido al que tenemos aquí en Juan 21. Ocurrió el mismo lugar, el mar de Galilea. Ocurrió con el mismo pescador Pedro y también con sus colegas. 3 años antes, el Señor le pidió a Pedro que le preste su barca para predicar. Al fin de predicar en Lucas 5, el Señor le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro para pescar. Y Pedro dice, confiesa Pedro, Señor, hemos trabajado toda la noche. Lucas 5, hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada. Pero a tu orden, voy a echar las redes una vez más. Y Pedro echa las redes al mar. Y sale una tremenda cantidad de peces. Y en Lucas 5 podemos leer lo que pasó en el versículo 8. Ante la tremenda pesca, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, qué extraño lo que le dice. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué le llevó a Pedro a hacer esa confesión? ¿Será el mismo contraste entre que él trató de pescar toda la noche y no pescó nada? Y cuando Jesús, el carpintero de Nazaret, le indica dónde poner las redes, Pedro logra una tremenda pesca. Y ese contraste entre lo que Pedro no pudo hacer toda la noche y lo que Cristo logró hacer, le trajo a la mente a Pedro, soy pecador. Soy pecador. Eso es Lucas 5. Y en Juan 21, el Señor le ha permitido pescar toda la noche.
Y ahora el Señor mismo aparece a las orillas del mar de Galilea y Él está por llevar a Pedro a la misma confesión, solo con mayor profundidad. Primero le hace una pregunta, ¿no es cierto? Miren en Juan 21, el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y escuchen la pregunta de Cristo. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué pregunta? ¿A dónde iba esa pregunta? Bueno, si estás preguntando a personas en un barco que acaban de pescar toda la noche, si tienen algo de comer, obviamente lo que estás preguntando es, ¿tienen algún pez que me pueden vender? ¿Han pescado algo? Véndenme algo para comer. ¿Y cuál es la confesión de ellos? Una sola palabra. ¿Puede verla? En versículo 5, una sola palabra. No. No. Una terrible confesión de la inhabilidad humana. No habían pescado nada esa noche. Y enseguida el Señor aprovecha para darles una recomendación. Ellos no sabían quién era el Señor, no lo reconocieron, pero el Señor les dice en versículo 6, echad la red a la derecha de la barca y una promesa hallaréis. Y se repite la historia de Lucas 5. Echan las redes y ahora una enorme cantidad de peces, más que en Lucas 5. Y en ese momento, uno de los discípulos se percata quién dio la orden. ¿Quién fue? Bueno, el texto no dice, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Juan era el más sensible de los discípulos, el que más captaba las cosas. Y enseguida, en un instante, Juan se da cuenta, el que está parado a las orillas del mar es el Señor Jesús. Y miren, es muy interesante en versículo 7, ¿a quién se lo comenta Juan? ¿A quién se lo comenta? Dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, no a los demás. Qué interesante. No gritó en voz alta. Se acercó a Pedro y le dijo, es el Señor. Y Simón, como decimos, ni corto ni perezoso, se lanza al mar para ir a ver a Cristo. Solo que pueden notar, no sé si captaron en la lectura, Pedro hizo algo muy extraño en versículo 7. Algo que nadie en su sentido común haría. Cuando tú vas a Huanchaco a nadar, ¿qué haces? Un minuto antes de meterte al agua, ¿qué haces? Te saca la ropa, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo Pedro? Dice, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, se vistió, se echó al mar vestido. Qué extraño. ¿Por qué lo hizo? Porque era el Señor. Y no quería aparecer delante del Señor sin la ropa apropiada. Y aunque era totalmente extraño, se vistió y se lanza al mar para nadar. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? ¿Cuántas veces cuando le fallamos al Señor y decidimos tirar la toalla y sentimos que mi vida ya no sirve más y decido volver a mi vida pasada? ¿Cuántas veces ni eso funciona? Ni eso funciona. Y todo lo que tratamos de hacer nos sale mal.
y terminamos totalmente frustrados. Y yo me pregunto si este día de resurrección podría haber alguien escuchando y eres igual que Pedro. Sientes que has fallado al Señor y sientes que tu vida espiritual ya no sirve. Y ahora quieres dedicarte a tu negocio, a tu profesión, a lo que sea, y ni eso te va bien. Ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, permítame declarar otra vez. Cristo ha resucitado. Y es la misma resurrección de Cristo que trae esperanza, aun cuando estamos en una situación de desesperanza. Pero sabes, lo que el Señor muchas veces tiene que hacer con nosotros es exactamente lo que hizo con Pedro. Primero nos tiene que confrontar con nuestro fracaso. Porque a veces tratamos de esquivar, ¿no es cierto? Tratamos de poner pretextos, excusas, otros ejemplos, otros también han fracasado y damos la vuelta al asunto. Y lo que el Señor tiene que hacer es tomarnos y confrontarnos con nuestro fracaso. Como le preguntó a Pedro, ¿tienen algo que comer? Le confronta a Pedro su fracaso como pescador. Pero Cristo nunca lo hace para avergonzarnos. Él lo hace para que reflexionemos y para que nos acerquemos a Él, para que Él nos dé una solución. Porque, sabes, hay que hacer lo mismo que Pedro. Cristo le dio una recomendación, una orden: echa las redes a la derecha. Y Pedro obedeció. Y todo cambió. En un instante, la noche de fracaso se cambió en una mañana de éxito. Y el Pedro que sentía que no servía para nada, se da cuenta que con Cristo no hay nada que no pueda hacer. Es lo que Cristo quiere enseñarte también. Él quiere enseñarte que aunque nosotros seamos un fracaso, si estamos con el Cristo resucitado, cambia todo el panorama, todo nuestro futuro cambia. Pero tenemos que entrar en contacto con el Cristo resucitado. Si solo vamos de vacaciones, Semana Santa, de nada nos sirve. Si es simplemente una fecha más el calendario que viene y se va, y ahora que se ha ido, pensamos en fiestas patrias, no va a pasar nada. Pero si tomas esta fiesta espiritual para buscar al Señor y escuchar al Señor, quizá confesar al Señor, el Cristo que resucitó hace 2000 años, Él puede cambiar totalmente tu vida. Esta es la lección. Y para terminar esta noche, veamos, y esto es muy hermoso, la renovación espiritual de Pedro. Porque esa mañana, al lado del mar de Galilea, Pedro fue renovado. Lo leemos en el versículo 7 al versículo 11. Porque cuando Pedro se lanza al mar, él va nadando, se adelanta al barco. Leemos en versículo 8, perdón, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Ahora, Pedro sabía eso. Pedro se dio cuenta, su experiencia. Esta barca con tantos peces le va a llevar quizá media hora llegar a la orilla. Yo llego nadando en 2 minutos, o 3 o 5. ¿Qué está pensando Pedro? ¿Por qué se tiró al agua? ¿No era porque Pedro quería llegar primero? ¿Y por qué quería llegar primero? Tenía un asunto pendiente para hablar con el Señor, ¿no es cierto? Ahora, Juan no nos narra la conversación
entre Pedro y Cristo. El versículo 9 simplemente dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Obviamente, Pedro estaba sentado al lado de Cristo. Estaban conversando en privado. ¿Se imagina la conversación? Pedro se habrá quebrantado, ¿no es cierto? Se habrá quebrantado. Es el primer momento que él está a solas con Cristo. Y tiene que hablar de su fracaso. Tiene que confesar que le falló. Tiene que pedir al Señor perdón. ¿Y acaso Cristo no lo perdonó? Y cuando la barca llega con los demás discípulos, Cristo y Pedro han hecho las paces. Y vemos eso porque el Señor dice en versículo 10, traed de los peces que acabáis de comer, de pescar, algo para comer. Miren, ¿quién es la persona que va a traer los peces? Versículo 11. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra, él solo. Los demás estaban contentos con dejar la barca ahí, los peces en el mar, para hablar con Cristo. Y cuando Cristo dice, tráiganme unos peces, Pedro va corriendo. Toda su fuerza, toda su energía, todo su entusiasmo de vivir ha vuelto otra vez. Cristo ha pedido algo y Pedro va corriendo para hacerlo con tremenda energía, saca los 153 peces, tremendo trabajo de Pedro, pero él está contento, está sirviendo al Señor. Es lo que pasa cuando hacemos las paces con el Señor. Podría ser que esta noche tienes algo pendiente con Cristo. ¿Habrá algo en tu vida que te tiene atado y nunca lo has conversado con el Señor? ¿Por qué no aprovechas el día de la resurrección? Igual que Pedro, tómate un tiempo a solas con Cristo. Él ha resucitado, Él está vivo, Él está aquí con nosotros. Yo sé que Él está en el cielo, pero su Espíritu está aquí con nosotros y podemos tener comunión con Cristo aquí en la tierra en cualquier momento. Anda al Señor, habla con Él. Cuéntale tu vida, tus fracasos, tus temores, tus frustraciones. Cuéntale todo. Y quizá, al igual que Pedro, tendrás que confesar, Señor, soy un pecador. Cristo nos perdona porque para eso murió en la cruz, para perdonarnos. Y el momento que tú sabes que Cristo te ha perdonado y el momento que tú entras en una paz con tu Creador, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a tener fuerza, energía, ganas de trabajar, serás otra persona. Porque Cristo ha resucitado para darnos nueva vida. ¿Cómo termina esta historia? A lo menos hasta el versículo 14. La historia termina con los discípulos hablando con Cristo. Están tomando desayuno en la madrugada de esa mañana en Galilea. Todos están ahí comiendo pan, comiendo los peces que recién han cazado. Pero ¿has notado algo interesante aquí? Alguien estaba tranquilo y muchos estaban intranquilos. Porque dice el versículo 12, le dijo Jesús, venid, comed. Y todos se acercaron, pero ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿y tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Así que los discípulos, claro, aparte de Pedro y Juan, los discípulos estaban medio incómodos, medio nerviosos. Le pregunto, no le pregunto, el Señor estaba súper tranquilo. Ha resucitado, está en control.
Son los seres humanos que muchas veces nos ponemos nerviosos. Si esta noche la pandemia te tiene nervioso, quizá tú sabes en tu mente que Dios está en control, Él es soberano, pero de repente tienes miedo de preguntarle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con la pandemia? No tengas miedo. El Señor ha resucitado. Venció la muerte, venció la cruz, venció los judíos y los romanos, venció a todos. Y Él está a tu lado para hablarte, animarte, fortalecerte. No tienes por qué estar nervioso. Habla con Cristo, cuéntale todo y luego escucha lo que el Señor te querrá decir. Este es el sentido, hermanos, del día de resurrección. Cristo ha resucitado y a todos nosotros nos da nuevas esperanzas y nueva fuerza para seguir adelante. Yo te recomiendo, acércate al Señor y tómate un tiempo a solas con Él. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta gran verdad de Semana Santa. Como dice el apóstol Pedro, Señor, no estamos siguiendo fábulas o cuentos. Es una gran realidad. Y el Señor Jesús resucitó para dar esperanza y futuro y para renovar las vidas de todos aquellos que se acercan a Él. Quiero pedir, Padre, por cualquier persona escuchando este mensaje, quizás se siente fracasado o fracasada, quizás siente que su caso es tan difícil que ni Dios le puede ayudar. Padre, pido que les ayudes a confiar en que Cristo resucitó, venció la tumba, venció la muerte, venció a Satanás mismo. Y no hay nada que Él no pueda hacer. Solo tenemos que hablar con Él. Quizá confesar nuestro fracaso y pedir que Él nos ayude. Padre, pido que ayudes a cada persona a hacer eso estos días, para que puedan tener nueva vida a través del Cristo resucitado. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.